también. Muy bien. ¿Eu? Ah, sí, con la bonita Hernández, con Diana. Ya decidí que también voy a entrenar. Bueno, está con nosotros Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Está Iván Escalante de la Profeco, Procurador Federal del Consumidor, y José Alfonso para el cierre de la Conferencia de Humanismo Mexicano. El día de hoy vamos a hablar de el incremento en ciertos aranceles que fue aprobada por el Congreso la semana pasada. Marcelo nos va a explicar cuáles fueron las razones, por qué se trabajó esto con el Congreso y cómo nos va a ayudar al desarrollo de la economía nacional y el Plan México. Entonces iniciamos con quién es quién, como siempre, con Iván, después Economía y después contestamos sus preguntas. Adelante, Iván. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios de este 15 de diciembre? Iniciamos con buenas noticias. Finabien se sigue posicionando como la mejor remesadora. En cuanto a promedio de comisión, esta cuenta que se hace de promedio de comisión y el promedio de tipo de cambio. Entonces, recordar que en la página de internet de la Procuraduría hay una calculadora en donde podemos hacer el ejercicio de cuántos dólares estaríamos enviando, y por estos $400 Finabien en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia se traduce en 7,396 pesos con 30 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y aquí las tres remesadoras que más pesos dan por los dólares que envían nuestros paisanos, y en el caso de la que menos da en esta modalidad es JUM, que daría por los mismos $400 6,963,87. Le vamos a poner un tache. Adelante, en la modalidad de envíos en efectivo, la mejor remesadora es Pagaphone Smart Pay, que por este ejercicio de $400 estaría dando 7,401 pesos con 43 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es JUM, 6,984 con 65 centavos. Le vamos a poner un tache. Recordar que Finabien, en todas las sucursales de Finabien se pueden también hacer estas transacciones de envío de dinero. Adelante, por favor. Bien, en el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, decirles que el precio promedio nacional está en 23 pesos con 58 centavos, menos de los 24 del compromiso, y queremos presentarles en cada una de las regiones cuánto ha disminuido a partir de la primera firma de este acuerdo, de las empresas que se sumaron a la estrategia, cuánto ha disminuido en porcentaje, y que casi todas, a excepción, como lo decía la presidenta la vez pasada, salvo el sureste, que el precio promedio está en 24.18 por temas logísticos, todas están por debajo de los 24 pesos. Incluso, por ejemplo, en la región norte está el precio promedio en 22,73 centavos. Recordarles que en la página de internet también de la institución está el mapa virtual en donde pueden consultar el precio de la gasolina prácticamente estación por estación. Adelante, por favor. En nuestro monitoreo identificamos esta con precios justos por cada una de las regiones. Tenemos esta Winstar en Querétaro, que vende el litro de gasolina regular en 23 pesos con 19 centavos, y aquí en cada una de las regiones ninguna por arriba de 24, y tampoco se exceden o llegan a los 2 pesos de margen de ganancia. Le vamos a poner una palomita. Y continuamos con las que se siguen volando la barda con los precios. Tenemos esta Oxxo Gas en 24.99 en Monterrey, Nuevo León, con un margen de ganancia de 3 pesos con 14 centavos por litro. Pero miren, identificamos esta Repsol en Córdoba, Veracruz, que tiene un margen de ganancia de 4 pesos 15 centavos por litro. Casi el 20% de lo que estaría ganando sería directo para esta estación. Por ello le vamos a poner un tache.
Continuamos ahora con el seguimiento del precio de la canasta básica. Recordar 24 productos que no cuesten más de 910 pesos en este acuerdo voluntario que firmaron las empresas con la presidenta hace unas semanas. La más barata en nuestro monitoreo, Chedraui Campeche, 751,30, le vamos a poner una palomita. Y la más cara, H-E-B 2984 en León, Guanajuato, 944,80, le vamos a poner un tache. Adelante. 3 ciudades, Benito Juárez, Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez, Walmart, Tlalpan, 817,20, la más barata, palomita. La más cara, Soriana Super Eugenia, 908 pesos, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. Monterrey, Nuevo León, Soriana Hiper Lincoln, la más barata, 813,90, palomita. La más cara, mi tienda del ahorro Aztlán, 919,20, aquí sí tache por estar arriba de los 910 pesos. Tijuana, Baja California, la más barata, precio Capistrano, 793,40, palomita. Y la más cara, Ley Otay, 863 pesos, también palomita. Continuamos, por favor, con 2 productos. Limón, que sí está integrado a nuestra canasta básica. Miren la diferencia de precios, depende en dónde compren el kilo de limón durante esta temporada. El precio promedio, 27 pesos con 88 centavos. Pero miren, depende del lugar en donde lo adquieran, lo insisto, en estos mercados, por ejemplo, en Veracruz, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, está entre 9, 10 pesos el kilo de limón. Pero si se van a establecimientos más grandes, lo pueden encontrar hasta casi en 46 pesos el mismo producto. Por eso, aquí a estos les vamos a poner una palomita, por supuesto, y a estos que venden en casi 46 pesos el kilo de limón, le vamos a poner un tache. Es muy importante que revisen el quiénes quieren los precios. Ahí hasta por regiones, por zonas, pueden ver cuánto cuestan no solamente los artículos de la canasta básica o los productos de la canasta básica, sino otros productos que se consumen mucho en distintas temporadas, como el que sigue. Guayaba, el peso promedio de la guayaba, 51 pesos con 35 centavos. Pero miren la diferencia de precios, insisto, en dónde lo compramos. Mercados locales, centrales de abasto, kilo de guayaba entre 20 y 30 pesos, palomita. Y miren hasta en cuánto lo encontramos en nuestro monitoreo, casi 80 pesos el kilo de guayaba. Esto es en esta sucursal Otay en Tijuana, o lo hemos encontrado en 69 pesos en Walmart en Naucalpan de Juárez, o en Mercabastos en Mariano Otero, Guadalajara, 64.90. Aquí a estos tache. Insistirles, revisen muy bien nuestro quién es quién, ahí está toda la información para que compren sus productos a un mejor precio, a precios justos. Adelante. La revista del consumidor de diciembre trae para todas y para todos ustedes un estudio de calidad a reguladores y no breaks. Se analizaron 23 productos, 11 reguladores de tensión y 12 no breaks o sistemas de energía ininterrumpida. Aquí queremos destacar que muchas veces están estos, en este caso estos reguladores que pueden costar, la diferencia de precios es muy alta y la calificación es muy similar o incluso muchas veces hasta mejor. Entonces tenemos esta que cuesta 778 pesos, que tiene más o menos las mismas características y tiene calificaciones similares a una que casi cuesta 2,000 pesos. En la revista del consumidor está toda la información con precios, características y los estudios de calidad que se aplicaron. En el caso de los no breaks igual, podemos tener no breaks con mejores características, más baratos que otros. Entonces ahí la pueden descargar, recordar que es gratuita tanto la versión electrónica como la versión impresa. Adelante. Muy bien, finalizamos con consejos Profeco de la semana. 1, con la estrategia nacional se ha disminuido hasta el 4% del precio del litro de combustible regular. Continúa cargando gasolina donde el precio sea justo. 2, compra tus productos en mercados locales. Puedes ahorrar hasta 36 pesos en un kilo de limón y 59 pesos en un kilo de guayaba. 3, conoce los resultados que se tuvieron del análisis a reguladores y no breaks en la revista del consumidor. Descárgala, nuestras redes sociales, página de internet y teléfono del consumidor. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gracias. Marcelo. ¿Allá también? Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas, a todos. Lo que les voy a presentar es el paquete arancelario. Se mandó al Congreso de la Unión por parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el día 8 de septiembre y fue objeto de un largo proceso de discusión, revisión y finalmente
aprobación con una serie de ajustes. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el propósito de ese paquete arancelario? En resumen, cuidar 350,000 empleos de México. Ese es el objetivo final. Paso a explicarles cómo está integrado. Bueno, tenemos la demanda, la exigencia, el punto de vista, la insistencia de la industria textil y de vestido, la industria de calzado, la industria del acero y ahora les voy a decir también la industria automotriz, que es donde estamos viendo más afectaciones al empleo. No porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios debajo de los precios de referencia internacional. Es decir, no hay piso parejo. Porque con piso parejo, pues no sería justificado aplicar un arancel, pero cuando el piso está disparejo, tienes que corregir, remediar, se llama, remediar esa desventaja o esa injusticia. Entonces, en acero, en apenas del año, digamos, los últimos 2 años ha crecido 12.4%, es el ritmo de crecimiento que llevan las importaciones, 20.8% en vestido, incluyendo plataformas digitales, y calzado 22.3%. Si esto continúa, para fines del año 2026, junto con la industria automotriz, estaríamos perdiendo 350,000 empleos. La siguiente, por favor. Esta es la industria automotriz. México, recuerden, es el 5º productor mundial de vehículos. Queremos mantener esa posición. Está en nuestro Plan México, ahora lo voy a explicar. Y el ritmo de crecimiento de importaciones, 34%. A ese ritmo de crecimiento de importaciones, repito, con precios debajo de los precios de referencia, esto lo haces o lo hacen muchas empresas cuando quieren ganar mercado. Primero gano el mercado, vendo debajo de inventario, sé que mi adversario, mi competidor no puede sobrevivir y después ya subo los precios más adelante. Entonces, crecimiento 34%, aquí lo ven ustedes la tendencia. Entonces, resumen, 350,000 empleos, ¿de qué? Calzado, textiles, vestido, acero, industria automotriz. Recuerden que industria automotriz es 1/3 de los empleos de la manufactura de México. Entonces sí importa mucho tomar medidas a tiempo. La que sigue, por favor. Este es nuestro balance respecto a los países de los que estamos importando más, 10-1. Es decir, nosotros exportamos 1 e importamos 9. Esto de suyo, por sí solo, es algo que nos debe llamar la atención y procurar que no sea tan grande el desequilibrio, pero también da cuenta de cómo va la tendencia. No podemos permitir que esto siga creciendo porque es insostenible. ¿Cómo lo pagamos? Con la que sigue, por favor. Gracias. Bueno, está vinculado a nuestro plan, el Plan México en nuestro país. Nuestro objetivo, queremos elevar el 15% de contenido nacional en las cadenas productivas, es lo que dice el plan, cada vez producir más en México, reemplazar insumos que necesitamos para poderlos desarrollar aquí, sustituir importaciones en algunos casos, reforzar hecho en México, elevar la inversión nacional hasta el 28% del Producto Interno Bruto, generar 1.5 millones de empleos, pues es lo más importante, generar los empleos que vamos a necesitar y lograr que nuestro consumo nacional tenga cada vez más proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas, no olvidar pequeñas y medianas, es el 90% de la economía de México. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se elaboró este paquete? Entonces seleccionamos los sectores industriales estratégicos, ya les dije los 4 más importantes. Se ubicaron 1.466 fracciones arancelarias. Aquí quiero explicarles lo siguiente. Nosotros no hemos tomado en el paquete que se mandó al Congreso una decisión por país. México no establece aranceles a un país. Es decir, el objetivo no es cobrar más respecto a un país que fabrica cierto producto. No es el objetivo. El objetivo, como ya expliqué, es proteger ciertos sectores industriales. Entonces nuestra organización está por producto. Y hablamos de los países con los que no tenemos tratado comercial, porque cuando tienes un tratado comercial no puedes aplicar estos aranceles. El tratado dice que no lo hagas. Entonces, para cuidar la industria automotriz decimos, todos los vehículos que estamos importando
tienen este arancel si no es de un país con el que tengamos tratado comercial o no es un cupo. Los cupos, como ustedes recordarán, es el derecho que tiene una empresa que produce en México, que exporta desde México para importar una parte. Eso es un cupo. Si tú no produces en México y no hay tratado comercial, entonces tienes que pagar un arancel. Eso es como funciona. Entonces, nosotros no tenemos un diseño geopolítico, es lo que quiere decir. O sea, no le cobramos a un producto porque se hizo en un país. Lo que hacemos es poner un arancel para proteger una industria en México, no importa en qué país se produzca. Eso es muy importante. Bueno, se garantizó, se buscó no depender e importar de un solo país, porque en ese caso, si no podemos reemplazar lo que estamos importando, pues no lo vamos a ponerle un arancel porque tendría un impacto que es negativo. Buscar que haya numerosas opciones de importación cuando no lo producimos nosotros y que no generen presiones inflacionarias. Esto es muy importante. Ahora lo voy a desarrollar más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, ¿con quién se dialogó? Bueno, la Cámara de Diputados encabezó un diálogo muy importante, hay que decirlo, y lo mismo la Secretaría de Economía. Entonces, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, la industria del hierro y del acero, Canacero, la CANIPEC, industria de productos cosméticos también, industria de transformación, industria del aluminio, industria textil, industria maderera, industria del vestido. La que sigue, por favor. La Cámara Nacional de la Industria de la Celulosa y del Papel, fabricante de envases metálicos, manufacturas eléctricas, obviamente la industria automotriz, tiendas de autoservicios departamentales, Industria Nacional de Autopartes, entre las principales. Y además se dialogó con los diferentes países que están incluidos en esta medida o que tienen algún producto que pueda estar incluido: China, Corea del Sur, Indonesia, India, muchos países. La que sigue, por favor. Bueno, resulta que entonces esta es la estructura de los 17 sectores que les mencioné, empezando por autopartes, autos ligeros, vestido, plástico, siderúrgica, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado, producto de marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos. Son los 17 sectores que referí que están incluidos. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, aquí tienen ustedes la distribución de las fracciones, cuántas fracciones en cada uno de los rubros, qué porcentaje representa del paquete. Estas son cambios que hizo la Cámara de Diputados o que se derivaron de los diálogos con los países o que la Secretaría de Economía recibió. Para resumirles todos los números, los cambios mayores fueron en autopartes. ¿Por qué? Porque se nos dijo, oye, en autopartes no lo puedo reemplazar tan rápido. Siderúrgica, en textil, vestido y aluminio. Son los cambios principales que hicieron. ¿Por qué esos cambios? Porque las empresas nos dijeron, no tenemos cómo reemplazarlo o el costo podría ser alto, entonces se hicieron esos ajustes para evitar impactos no deseados en las fracciones arancelarias en el paquete. La que sigue, por favor. Bueno, resumen, 350,000 empleos vamos a proteger, no buscamos dañar a ningún país en específico, no tiene diseño geopolítico, es diseño comercial y económico. Económico, protección de empleos. Comercial, los productos en donde vemos que hay una competencia desventajosa para la industria mexicana. Sí busca proteger a nuestra industria en relación a cualquier abuso que haya de una empresa o de otros lugares. Y estos son los países con los que tenemos, del lado izquierdo tenemos tratado, del lado derecho no tenemos tratado comercial. Para que ustedes tengan una idea de para quién o a qué países podría afectar en algún grado. La que sigue, por favor. Bueno, ¿dónde están los empleos? Estos son los 350,000 empleos que nos preocupan. Están en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro principalmente. Y aquí les puse en el mapa algunas de las empresas incluidas. Es lo que queremos proteger. Resumo, como empecé, 350,000 empleos, porque si no dentro de un año, como nos decía la presidenta Sheinbaum, si no tomamos medidas ahorita, entonces dentro de un año la pregunta sería, ¿cómo vamos a crear esos 350,000 empleos?
ya los habríamos perdido, pues vamos a actuar a tiempo. Por eso se hizo todo este trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, no es de extrañar entonces, si ustedes ven las publicaciones recientes, Concamín, el Instituto Mexicano del Aluminio, la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Canacero y otras asociaciones respaldando la decisión que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum y ha respaldado el Congreso de la Unión de México. Esa es la razón por la que ustedes tienen ese apoyo de tantas cámaras industriales. Eso sería el paquete arancelario y lo que significa, repito, 350,000 empleos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿esto va a encarecer? No, hicimos un cálculo fracción por fracción y lo que estamos estimando es que sea más o menos 0.2 el impacto que pueda tener por 350,000 empleos protegidos, que puede ser empresas pequeñas, medianas o empresas grandes. Donde tenemos que cuidar es el empleo y nuestras industrias. Sí competimos, somos el país exportador más destacado de América Latina, pero tiene que haber pies parejos, ¿no? Tiene que haber condiciones de competencia, no permitir precios por debajo de inventario y de costos o precios de referencia. Bueno, ese sería, presidente. No sé si quiera que comente polos brevemente. Bueno, y les traje una síntesis que me pidió la presidenta de polos de desarrollo. Los polos de desarrollo, ¿cómo van? La que sigue, por favor. Recordarán ustedes que la presidenta de México nos ordenó que se trabajara con los gobiernos de los estados para tener 15 polos que ya están en curso y cuyos objetivos, polígonos es un territorio que se determina para ahí concentrar el esfuerzo, cuyo objetivo principal, ustedes aquí lo tienen, promoción de inversiones, proyectos de infraestructura, se dedicaron incentivos fiscales para que pueda haber esa inversión, se quiere o se busca el fortalecimiento de las capacidades locales en esos 15 lugares del país y se han dado muchas facilidades administrativas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Les quiero presentar, porque así me lo pidió la presidenta, en qué sectores se está concentrando la inversión que llevamos hasta ahorita confirmada ya en curso. Sector automotriz, otra vez, el número 1. Por eso es tan importante para México cuidar esto. ¿En dónde? Durango, Tlaxcala, Puebla y Michoacán. Sector logística, que tiene mucho que ver con la eficacia, competitividad de nuestra economía. Celaya, Puerta Logística del Bajío, Tlaxcala, Centro de Distribución y de Comercializadoras, Hidalgo, Distribución y Servicios Logísticos, Michoacán, Canadian Pacific Kansas City, que es un sistema muy importante de integración de las vías férreas. Y otros proyectos que son relevantes, energía, siderurgia, manufactura y economía digital. Es lo que ya tenemos hoy confirmadas, esas inversiones que estoy presentando. La que sigue, por favor. En sectores con inversiones que también vale la pena mencionarles, en Hidalgo tenemos una fábrica de APIs. ¿Qué son las APIs? APIs. Son la base de todos los medicamentos. Si queremos ser cada vez más autosuficientes en la producción de medicamentos y competir en el exterior, o sea, no depender de alguien que te los venda, tenemos que generar cada vez más APIs. Y es lo que está pasando aquí. Aquí hay una inversión de 2,000 millones de dólares. Esto es en Hidalgo. Sector agroalimentario, en Puebla tenemos Paysa Foods. Aquí está la inversión, 200 millones. Michoacán, planta irradiadora de la Asociación de Empresas y Sociedades para la Pasteurización de Fruta, Verdura y Carne. Esto es muy interesante para el sector agropecuario. Para Campeche tenemos una planta de procesamiento e industrialización de frutas tropicales, que también va a ser muy interesante. La que sigue, por favor. ¿Dónde están los que ya tenemos programados obras para terminarlas o iniciarlas enero, febrero, marzo de 2026? Durango, que ya lo mencioné, Celaya, Morelia, Sinapecuaro, Michoacán, San José, Chiapa, Nopalucan, estos en Puebla, Huamantla, Tlaxcala, que estarán ya, este polo ya tiene el 100% de la superficie comprometida y estamos terminando enero, febrero, marzo, estos 6
polos de desarrollo con sus obras y sus inversiones. El segundo trimestre tenemos otros 9, de manera que tengamos los 15 que nos ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues ese sería como el resumen. La siguiente, por favor. Y por último, bueno, ¿quién está financiando o cómo estamos participando? Gobierno Federal, Nacional Financiera, financiamiento para el desarrollo y urbanización de los polos, Banobras, conexión de última milla para servicios y obras de infraestructura. Desde luego los gobiernos estatales están invirtiendo en obras de infraestructura, logística y servicios, y desde luego la inversión privada, que son los desarrolladores y las empresas que les acabo de comentar. Entonces vamos en tiempo. Para enero, febrero, marzo tenemos 6 de los 15 polos en obras o ya terminando su primer desarrollo. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Perfecto. Gracias, Marcelo. Pues esa es la información de hoy y vamos a las preguntas. Adelante. A ver, allá atrás, vamos de atrás para adelante, compañero. Gracias. Buenos días, presidenta. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez. Lo que yo quisiera preguntarle es este equilibrio entre los aranceles y los polos de desarrollo. ¿Cuántos empleos se espera o se estima que los 15 polos de desarrollo generarían para no tener que tomar este tipo de medidas de poner aranceles, que a final de cuentas impactan en la inflación, así sea 2 o 3 puntos porcentuales? Lo que está pasando es que está haciendo más caros los productos a los consumidores, que somos todos. Eso finalmente sí es un hecho, que los aranceles no es la mejor medida para el nivel de vida de la población. Gracias. ¿Quieres contestar? Bueno, mira, estamos estimando, desde luego que siempre hay que medir con mucho cuidado el efecto inflacionario de cualquier arancel. Aranceles tenemos en la mayor parte de estos casos. Lo que está haciendo es incrementarlos, no es que no tuvieran. Como tenemos estimado cuál es el diferencial con el precio de referencia, es decir, más o menos con lo que les cuesta producir cada cosa, sabemos que el impacto que va a tener al final es de 0.2 aproximado. ¿Por qué? Pues porque tienen un margen muy grande de inventario. Y sabemos entonces que si tú repercutes exactamente lo que es el arancel, pues vas a perder mercado. Entonces los vas a obligar a seguir vendiendo casi al mismo precio para tener una condición más pareja en la competencia. Es decir, si tú tienes un producto que el precio de referencia son 10 pesos y te lo están vendiendo el 6, quiere decir que en inventarios ya tienen un número muy grande, porque si no estarían perdiendo una gran cantidad de dinero. Entonces van a tener que participar en el mercado ajustando o reduciendo el diferencial de precio que tienen y que les permiten tanto inventarios como otras cosas. Puede ser que tengan subsidios, retorno de impuestos, porque de lo que se trata es de ganar mercado a cualquier costo. Entonces, si me estoy explicando. Entonces, no hagas una reproducción lineal del precio en el producto final. Además, hay muchas cosas distintas. Una cosa son bienes intermedios y otra cosa son bienes terminados. Entonces, yo pensaría, mi cálculo es que, por ejemplo, en materia de vehículos, de los vehículos que estamos importando de Asia en particular, no estimamos que vaya a haber un aumento muy grande en el precio. ¿Por qué? Porque su objetivo estratégico es ganar mercado. Entonces, te lo están mandando a un precio demasiado bajo que nos está haciendo mucho daño. Lo que los vas a obligar es a competir en una condición menos ventajosa respecto a nuestra propia industria manufacturera. No sé si me expliqué y fui claro. Tienen tal diferencial que pueden absorber el impacto, es lo que estoy diciendo. La gran mayoría de los productos. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Pues tu opción es, si el costo de los últimos 2 años fueron 150,000 empleos y el de este año pudiera llegar a ser 350,000, ¿cuál sería el plan B si no diseñas aranceles que establezcan una condición competitiva más equilibrada de nuestra industria con la industria de afuera? Pues no tendrías opción, seguirías perdiendo empleos. Por ejemplo, la industria manufacturera, la industria automotriz, si tú permites que pase lo mismo que la industria del calzado, no va a ser fácil que recuperes esos empleos, porque además tienes un entorno más complejo para exportar.
O sea, hoy en día tenemos más reglas y restricciones para exportar industria automotriz que lo que era hace algunos años. Me refiero a nuestra industria en México. Entonces, por eso tenemos que proteger. Acero igual. Hay una sobreproducción en Asia del 60% en la industria del acero. Entonces, la pregunta es, bueno, si no queremos subir los aranceles en ninguna proporción, pues van a acabar con nuestra industria siderúrgica. Adiós. ¿Por qué? Pues porque tienes una sobreproducción del 60%. Entonces te van a vender a lo que puedan y a lo que les compres y el precio que les digas te lo van a vender. ¿Y entonces qué va a suceder? Pues vas a desmontar las plantas mexicanas que nos ha costado décadas establecer. Son industrias que implican grandes inversiones de capital y mucho tiempo. Entonces es una medida, considero, preventiva, sensata. Ahora, ¿qué tan grande es o amplia es en nuestro comercio exterior? México es una de las economías más abiertas del mundo. No estamos planteando cambiar sustancialmente esa posición. Estás afectando más o menos el 8% del total de tu comercio en importaciones. Nada más. ¿Por qué? Porque es quirúrgico. Vas a proteger industrias que necesitan tener condiciones mejores para sobrevivir. Imagínate tú, por ejemplo, el acero, vamos a pensar, tengo un arancel de 50% de Estados Unidos y al mismo tiempo precios, debajo de precios de referencia. ¿Cómo se hace un precio de referencia? Sacas ¿cuánto le cuesta a todos los demás países y a todas las demás plantas producir ese acero? Y te da un precio de referencia, un promedio, con un máximo y un mínimo. Están 60, 40, 35% abajo del precio de referencia. Evidentemente, nuestra industria no va a poder sobrevivir en esas condiciones. Entonces, esa es la lógica. 350,000 empleos, bajo impacto en inflación. Ahora, nos dijo la presidenta, escuchen a la industria, consulten al Congreso para que tengamos el menor impacto inflacionario posible y no perjudiquemos actividades económicas que sean relevantes. Por eso se hizo un proceso tan largo, desde septiembre hasta diciembre. Si la presidenta no hubiese tomado esa precaución, pues lo sacamos de un día a otro. ¿Y qué sucedería? Pues que a lo mejor habría muchas empresas o actividades que, como no tuvieron oportunidad de decirte, oye, esos son los detalles, por ejemplo, autopartes. Pues escuchó a toda la industria automotriz, a la industria de autopartes, y nos dijeron, bueno, estas autopartes no las podemos reemplazar tan pronto, quizá en un plazo un poquito más largo. Entonces, por eso se accedió a muchas cosas que se sugirieron. Ese sería el resumen. 350,000 empleos, tengámoslo en mente, porque puede ser cualquiera de nosotros, no es una teoría. No los vamos a poder reemplazar si permitimos que se pierdan. Y también no es justo que se haga. No es justo, porque no son las mismas condiciones de competencia. Entonces, sí tenemos una obligación de proteger a la industria nacional, pequeña, mediana y grande, que tenga condiciones justas. Cuando sean justas, si alguien te compite y te produce algo mejor y te gana, ok. Pero es como en el deporte. Si alguien está haciendo trampa, pues no se vale, ¿no? Ese es. Por eso, secretario, pero el tema es que está hablando de 350,000 empleos contra una política que nos anunciaron desde el inicio del sexenio de crear 15 polos de desarrollo, que supongo que crearán por lo menos más de 350,000 empleos. No sé cuántos se piensen crear. Entonces, nada más para terminar el planteamiento, es por eso que no supondría que no tendríamos por qué estar metiendo aranceles cada vez que la industria o los empleos se ven en peligro. Gracias. Tú decías que la otra opción sería… No, es que una va con la otra. Tienes que proteger tu industria, por ejemplo, la industria manufacturera y automotriz, y al mismo tiempo tienes que buscar inversiones para crear nuevos empleos. Entonces, los polos de desarrollo… Nosotros vamos a estar dando la información del número de empleos que se van generando en cada uno de los polos. Ahorita te puse las inversiones, pero lo podemos dar en empleos, también si nos autoriza la presidenta. Ahorita tenemos de los 15, 6 ya iniciando obra y con las inversiones aquí explicadas.
y presento con mucho gusto el número de empleos. Estimamos que el número de empleos va a ser importante en esos polos de desarrollo y los que queremos proteger por el lado arancelario son 350,000. Gracias. Recuerden que desde que llegamos al gobierno planteamos un plan para el desarrollo principalmente industrial del país. Se llama Plan México. No solo industrial, pero en una parte fundamental, sí. No va a haber inflación ni en alimentos derivado de estas medidas, ni en muchísimos productos. Incluso muchos productos intermedios se les dejó el arancel que tenían previamente, no se aumentó. Entonces, el objetivo es no perder empleos y aumentar empleos a través de otros instrumentos y de la propia inversión pública y privada en el país. Entonces, no es que esta idea de que no es deseable poner un impuesto a la importación, pues depende de las características y de las circunstancias. Nosotros planteamos desde el principio que queríamos una política en ciertas áreas de sustitución de importaciones, porque estamos importando lo mismo que exportamos en valor en dólares. Y lo que queremos pues es importar menos y exportar más. Entonces, eso lo dijimos desde incluso antes de que entrara el presidente Trump. Planteamos el Plan México desde que entramos al gobierno. Entonces, están los polos de bienestar, polos de desarrollo económico para el bienestar, pero hay muchas otras inversiones que no tienen que ver con los polos. Inversiones públicas, de infraestructura, los trenes, la inversión en agua, la inversión en carreteras y además inversiones privadas en distintas áreas que no tienen que ver directamente con los polos, a partir de incluso incentivos que pusimos desde que llegamos al gobierno para la inversión. Entonces, el objetivo es el desarrollo con justicia en el país y para ello tomamos una serie de medidas y no van dirigidas, como bien dijo el secretario de Economía, a ningún país, sino sencillamente a que no se pierdan más empleos en ciertas industrias estratégicas y donde México pues tiene una experiencia muy importante. Adelante, vamos con otras. A ver, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Bien lo comentan que no es para generar mayor recaudación, pero ¿cuánto estiman que se esté obteniendo de este paquete arancelario, Presidenta? Pues son alrededor de 30,000 millones más o menos. ¿Anuales? Anuales, sí. Y además de los comentarios que ha hecho China, ¿algún otro país asiático ha buscado tener comunicación con México para atender esta situación? Hay que decir que estamos en pláticas con todos los países, el secretario de Economía, nuestros embajadores y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y no queremos enemistad con ningún país, sino sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales o industriales en nuestro país, desde pequeños hasta grandes, para fortalecer el empleo y el desarrollo de México. Y en todos los casos tenemos diálogo con Corea del Sur, con China, con Vietnam. Bueno, Vietnam es parte de otro tratado comercial que tiene México, pero con todos los países estamos en pláticas. Preguntarle, el fin de semana estuvo en Chihuahua, ¿cómo va el tema de estos centros de atención para las infancias? Es un proyecto muy bonito. A ver si hay fotografías del CECI. Recuerden que desde que estuve en campaña planteamos, ¿qué nos pidieron las mujeres de la maquila? Guarderías, para poder dejar a sus hijos. Esa fue la demanda principal. Estuve en reuniones con mujeres de la maquila, particularmente en Ciudad Juárez. Entonces, ahí surgió esta idea. Trabajamos con Zoé Robledo, con el director del IMSS, y
planteamos la estrategia no de construir guarderías, ya no queremos llamarles guarderías, porque guardería pues es la visión antigua de guardar a los niños, a los bebés o a las y los bebés. La idea es que sea un centro de educación y cuidado infantil. Entonces se generó un modelo en el IMSS. El modelo ayudó mucho, hay que decirlo, y agradecemos al sindicato del IMSS, porque es un nuevo modelo, no es el modelo de las guarderías antiguas del IMSS, sino un nuevo modelo con menos trabajadores administrativos, más educadoras y un modelo pues que apoye para el desarrollo desde los primeros meses a los bebés para las madres trabajadoras. Entonces, en todo Chihuahua van a ser alrededor de 50 y en el país queremos hacer 1000 centros de educación y cuidado infantil. Tiene una, a ver si tienen las fotografías del centro, más allá del video. Tiene un diseño en donde hay un jardín central y los salones están alrededor del jardín central para que las educadoras puedan ver a todos los salones. Y hay desde los 45 días de nacidos hasta los casi 4 años de edad. Este que fuimos a ver en Ciudad Juárez es para 250 infantes pequeños de 45 días a 4 años y hay otros de un poquito menos o hay otros de un poquito más. Ahora, estamos haciendo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, un acuerdo con el municipio. Entonces, las mujeres trabajadoras que no tienen seguro social pueden dejar a sus hijos y el municipio paga al IMSS lo que correspondería del cuidado de la niñez, de los niños y niñas que no tienen seguridad social. Entonces, es un modelo de lo que ahora se llama el sistema de cuidados, que es que el Estado desarrolle esquemas para permitir que las mujeres puedan trabajar o desarrollarse y que no se cargue siempre el cuidado a las mujeres, que podamos ayudarles. Entonces, para eso son estos centros de educación y cuidado infantil. Eso va a permitir que las mujeres jóvenes que tienen hijos puedan dejar a sus hijos bien cuidados, bien alimentados y puedan desarrollarse ampliamente y tener su propio ingreso. Presidenta, el fin de semana llegaron a un acuerdo con Estados Unidos en materia de agua. ¿Cuáles fueron los acuerdos y si hay candados para que no se vuelvan a dar estas nuevas amenazas de aranceles si no se cumplen en ciertas entregas, presidente? Sí, primero lo que es muy importante que todos sepan es que no se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos, sino se vio de distintas cuencas cómo podía atenderse la solicitud de Estados Unidos, que es parte del Tratado de 1944. No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México. Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos, pues a diciembre no se puede. No solamente no se puede físicamente, sino que además pues va a tener consecuencias si se hace en tan poco tiempo. Entonces se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo y se hizo énfasis además porque ellos decían es que México no ha querido entregar, no es que no hayamos querido entregar, sino sencillamente no ha llovido lo suficiente. Entonces se llegó a un acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo para acordar, se acuerda por quinquenio, pero ahora se va a ver a partir de la cantidad de lluvia que hay en el periodo de lluvias cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los 5 años anteriores producto de la sequía. El viernes a través de sus redes sociales informó que dialogó con el Papa. ¿Qué le dijo y si hay una fecha estimada para que visite México? Sí, a través del nuncio en México pedimos esta llamada. Muy amablemente pues aceptó la llamada, lo cual agradecemos. Y todavía no hay fecha para que venga, pero sí tiene mucho interés en venir y pues fortalecer los programas que tenemos con la Iglesia Católica, como Sí al Desarme, Sí a la Paz. Le hablé de este programa
y lo importante que era para el país, y fue pues muy cálido y se refirió pues de manera con muchos saludos al pueblo de México. Entonces, pero todavía no hay fecha. ¿El Papa le comentó algún tema en específico, Presidenta? Nada en específico, sino la voluntad pues de que participemos todos para la pacificación en algunas zonas del país y la voluntad de la Iglesia Católica de ayudar en eso. En otro tema, ¿qué opinión le merece el viraje de algunos votantes en América Latina de izquierda a derecha? Ayer se dio a conocer, bueno, usted incluso felicita al candidato de ultraderecha en Chile, en otros países ha ocurrido, como en Argentina, en Bolivia. ¿Qué opinión le merece esto que está ocurriendo en América Latina, Presidenta? Bueno, hay que analizar cada país. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno, porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Número dos, hay resultados, la disminución de la pobreza, de las desigualdades, y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país por esa razón. Y además, aquí hay unidad. A veces cuando no hay unidad en los movimientos, pues se generan esta disminución del apoyo. Y aquí no, aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y da resultados, siempre da resultados, honestidad y resultados. Y nunca abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el gobierno está para servir al pueblo. Esa es la razón por la cual México tiene, el gobierno tiene mucho apoyo popular. Y hay que analizar en todo caso pues qué pasó en Chile. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Gracias. Vamos. A ver. ¿Quién más? A ver, el compañero de aquí atrás y luego vamos adelante. Hace mucho que no preguntaba hasta. Gracias, buen día, Presidente. Oscar Zamudio para Sagacín. En el tema de los aranceles, saber a partir de cuándo estarían surtiendo efecto y si son solamente para Asia o si son para todos los países. Son para los países con los que no tenemos acuerdo comercial. Ese es, ahí Marcelo puso varios. Hay un cuadrito. Son algunos de los países con los que tenemos acuerdo comercial del lado izquierdo y del lado derecho, con los que no tenemos acuerdo comercial. Digamos que se aplicarían estos nuevos aranceles para los países que aparecen del lado derecho de la tabla. Sí, y hay características que tiene la propia Secretaría de Economía. Si se producen, por ejemplo, vehículos aquí, tienen ciertas posibilidades para disminuir aranceles. Entonces, lo que estamos buscando es fortalecer la industria nacional. ¿A partir de cuándo estarían surtiendo efecto estos aranceles? Es para los primero de países? enero, ¿verdad? 1 de enero. En ese sentido, Presidenta, y haciendo referencia a lo que comentaba de fortalecer el mercado interno, en el caso de Olinia estaría siendo una de las estrategias que servirían para cuidar estos empleos. Y pues, ¿en qué va ese tema de Olinia? ¿Cuándo podríamos conocer el nuevo modelo y saber en dónde estaría ubicada la planta? Estuvimos en Puebla, en el Tecnológico de Puebla. Ahí están trabajando cerca de 70 profesores, investigadores, hombres y mujeres, en el desarrollo de Olinia. Olinia tiene una característica que es un mini vehículo, es decir, no compite con los grandes vehículos de
de pasajeros o con vehículos más pesados o transporte público. Es un mini vehículo que está pensado para las ciudades mexicanas, eléctrico, con ciertas características. El objetivo es que ya esté listo el prototipo a mediados del próximo año y la producción en serie a principios, en el primer trimestre del 2027. Esa es la idea. Y en todo caso, pues su nicho, claro que cualquiera lo puede comprar para su transporte individual, pero el nicho es mucho para sustituir mototaxis y transporte de carga menor, como por ejemplo el del centro histórico, centros históricos de ciudades, en fin, es un mini vehículo, esa es la característica. En otro tema, Presidenta, recientemente… Y sí va a generar empleos, porque evidentemente pues va a continuar el diseño, porque queremos que siga mejorándose, y al mismo tiempo la producción en serie. Todavía no se decide en qué estado de la República va a estar. ¿Se podría considerar Hidalgo para la instalación de esta? Podría ser ahí en Ciudad Sagún. En otro tema, Presidenta, recientemente se anunció que mexicanos como Guillermo del Toro y Diego Luna fueron nominados a los Golden Globes 2026, un reconocimiento que confirma el talento mexicano. Saber en este sentido qué acciones tendría su gobierno para fortalecer la producción cinematográfica y permitir que más creadores de contenido mexicanos puedan acceder a premios como este. Bueno, primero hay una ley que ya no se aprobó en este periodo, pero que se fue trabajada con tanto la industria como con artistas para el cine, para el desarrollo del cine nacional. Y recuerden que vamos a dar incentivos el próximo año para la producción cinematográfica. Ya los está trabajando turismo, economía, cultura, que fue de las pláticas que tuve con Salma Hayek, y la idea es que a partir de enero pueda haber más incentivos para la producción cinematográfica en México. Bien, Presidenta. Por último, en Pachuca el alcalde Jorge Reyes confirmó que la ciudad ya ha sido seleccionada como campamento base durante el Mundial de Fútbol 2026. Saber si para ese entonces, Presidenta, ya estará disponible el tren AIFA Pachuca para los visitantes. Sí, este mes los vamos a invitar, vamos a ir al primer recorrido, ya está lista prácticamente toda la obra civil, y viene, en los trenes siempre es así, viene un periodo de pruebas para probar la señalización y que sea completamente seguro. Entonces va a venir un periodo de pruebas que pueden ser 2 meses más o menos, y a partir de ahí pues ya estaría funcionando. Pero antes del Mundial va a estar funcionando, eso sí. Gracias, Presidenta. Buen día. Gracias. A ver, basta y luego Nancy. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Sobre el tema, bueno, pero más bien del tema económico, ¿qué avances se han tenido en todos los proyectos que han han impulsado, sobre todo lo que es el Plan México? ¿Cómo vamos en ese tema? Sobre todo el portafolio de negocios. Como tú sabes, mencionaba yo en la presentación que el objetivo del Plan México es elevar la proporción de inversión nacional, aumentar nuestros contenidos nacionales. ¿Qué avances tenemos? Bueno, además de todos los planes que se han venido anunciando aquí en la mañanera, de infraestructura, de trenes, los polos de desarrollo, muchos dijeron, no, pues no van a avanzar, pues ahí van, sí van a avanzar, van en tiempo y forma. El portafolio de inversión, tenemos más de 297 mil millones de dólares confirmados, no hemos tenido sustituciones o cancelaciones, sino más bien adiciones. Entonces yo diría que el Plan México con sus diferentes contenidos está en tiempo y forma. Afortunadamente lo tenía ya la presidenta previsto antes de que iniciara el gobierno, de manera que no estamos actuando por la impronta de los acontecimientos, sino conforme un plan. Por ejemplo, estos aranceles están vinculados al plan porque tenemos que proteger esos 350,000 empleos.
Y pues estamos aquí informándoles cómo vamos avanzando en cada uno de los rubros. Los polos de desarrollo en particular es otra de las importantes inversiones que estamos realizando. Son complejos, pero estamos afortunadamente, como acabo de informarles a ustedes, ya en enero, febrero, marzo, el 26 tendremos 6 de los 15 polos a su plena capacidad y en el segundo trimestre tendremos a los restantes 9. Entonces, yo diría que vamos en tiempo y forma. Digamos, en un porcentaje de avance, ¿de cuánto estaríamos hablando ahorita en el primer Estamos año? conforme a lo previsto en cada uno de los rubros que nos planteamos, porque son diferentes objetivos. Bueno, sería Gracias a ti. Primer tema. En un segundo tema, Presidenta, preguntarle sobre esta, bueno, ya, aunque ya respondió algo sobre esta gira que ha venido realizando en diversas partes del país, ¿cuál han sido ahorita las principales pues peticiones, demandas que le ha hecho la población? Ayer daba cuenta usted que fue le cayó de sorpresa a un hospital del IMSS y bueno, luego de inmediato en varios medios de comunicación pues ironizaron o empezaron ahí a manejar campañitas negras, ¿no? Pero realmente lo que se ha visto es que usted ha estado recorriendo todo el país, ha estado escuchando a la gente, ha estado a pie a tierra, pues así por todos lados, ¿no? ¿Qué es lo que ha recogido? ¿Cómo planea cerrar este año en lo que es en su agenda de trabajo? Bueno, este fin de semana estuvimos en Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara. Ahí entregamos o digamos que restituimos, porque en realidad esas tierras siempre fueron de el pueblo Odami. En la Sierra Tarahumara hay varios pueblos, no solamente los rarámuris. Esta zona es una zona boscosa. Guadalupe y Calvo es el municipio, uno de los municipios que está en el sur, que hace frontera con Sinaloa y con Durango. Y ahí entregamos tierras y decidí abrir pues la asamblea que teníamos para poder escuchar a la gente, que es lo que había planteado en el plan de justicia para los pueblos de la Sierra Tarahumara. Ahí hablaron principalmente de caminos. Se requiere restaurar varios caminos que durante muchos años no han tenido repavimentación y más caminos artesanales. La Sierra Tarahumara son alrededor de personas, de pueblos originarios, quizá como 100,000 personas que viven ahí. Y viven en pequeñas comunidades, pequeñitas comunidades apartadas. Entonces lo que piden son caminos artesanales también para poder mejorar la comunicación. Algunas comunidades no tienen todavía electricidad, entonces piden la electrificación. Y también ahí hay un problema porque hay centros de salud, pero luego los médicos, si no son de las comunidades, no se quieren quedar en la comunidad, entonces hay mucha rotación. Entonces estamos trabajando con Secretaría de Salud para ver cómo pues garantizamos que siempre tengan médicos los centros de salud. Pidieron algunos otros centros de salud también. Ahí se hizo un programa para que los niños puedan quedarse en la escuela durante toda la semana y después regresen a sus comunidades para que no tengan que estar yendo y viniendo. Entonces pidieron que se fortaleciera este programa y también telesecundarias, que ahora les llamamos los ciberbachilleratos, telebachilleratos, que ahora les llamamos ciberbachilleratos. Entonces tomamos nota y vamos a cumplir. Es una zona pues muy pobre del país, de pueblos originarios que hace mucho tiempo migraron a las montañas, como muchos otros pueblos. Por cierto, esto dice el presidente López Obrador en su libro Grandeza, de cómo durante la colonia muchos pueblos indígenas que tenían grande producción en los valles, por la persecución, por el exterminio, por la dominación, se fueron a las montañas.
y es parte de la historia de los pueblos de la Sierra Tarahumara. Entonces vamos a trabajar ahí. Después estuvimos un día antes estuvimos en Santa Gertrudis. Es un campo militar que tiene la superficie más o menos de la Ciudad de México. Ahí tienen criadero de caballos de la raza Santa Gertrudis, el ejército, y también criadero de ganado con producción tecnificada. Y pues visitamos también ahí a las familias que viven en Santa Gertrudis. Entonces después fuimos a la Sierra Tarahumara y de ahí nos fuimos hasta Ciudad Juárez. Ahora sí que fuimos del sur de Chihuahua hasta el norte. Y ahí fuimos a una preparatoria que estamos abriendo. Ay, miran lo felices que están los chavos. Y las mujeres y hombres, los jovencitos, las jovencitas, adolescentes. De las nuevas preparatorias es de verdad un momento de mucha alegría. Ahí estamos haciendo un Cebetis había una demanda de 2,000 jóvenes y vamos a hacer para 4,000, porque todavía se requieren más. La demanda original era 2,000, pero vamos a hacer 4,000 porque se requiere porque se inscribieron a la escuela 4,000. Entonces ahora hay 2,000 y vamos a hacer más edificios para que sean 4,000. Y es pues muy bueno, porque de otra manera los jóvenes, ahí también hablamos con los jóvenes, dijeron que de otra manera no iban a poder estudiar la preparatoria. Y de ahí fuimos al Centro Libre para Mujeres, que es muy simbólico porque es Ciudad Juárez, que es uno de los lugares de mayor violencia contra las mujeres. Ahí abrimos un centro libre y luego al otro día pues ya abrimos el CECI. Y vamos a seguir visitando hasta fin de año. El próximo año vamos a iniciar con visitas para hacer el gabinete de seguridad en algunos estados. Jueves, viernes haremos las mañaneras allá, ya les vamos a decir la agenda, pero vamos a iniciar haciendo el gabinete de seguridad en los estados con mayor problemas de seguridad. Y pues a seguir, se van a inaugurar muchos hospitales en enero, carreteras, y ahí vamos, trabajando. Bueno, dos últimas preguntas más. Uno, hablando del tema de la mujer, bueno, en estos próximos días van a develar estas estatuas de las ancestras o heroínas de México. ¿Nos puede exponer qué implica esta justicia? Bueno, porque van a ser mujeres indígenas, entonces las que van a ser veladas sus estatuas. Bueno, primero, ¿va a acudir? Y segundo, ¿qué opinaría sobre eso? Bueno, es un reconocimiento. Ahora, fíjense, estoy leyendo nuevamente El laberinto de la soledad por aquello de Malintzin. Y lo que pasa, hablaba de la mexicaneidad y el valor negativo, vamos a decirlo así, que pone en Malintzin y lo que significó, de acuerdo con Octavio Paz, el momento de la conquista o de la invasión española y la conquista. Porque es una visión, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchas mujeres, pues de cuando se escribió ese libro, y una visión a las mujeres o de las mujeres. Con la que creo que hay que hacer una revisión. Las mujeres indígenas han sido las más discriminadas en la historia de nuestro país y a las que menos reconocimiento hay. Entonces, reconocer a 5 mujeres indígenas, heroínas en su momento, entre ellas Malintzin, porque más allá de que fue la traductora de Cortés, pues era una mujer esclava desde que llegaron los españoles, y después fue esclavizada nuevamente, y finalmente ella con su inteligencia logró traducir, y creo que es mejor pensar que buscó lo mejor para su pueblo más que lo que significó una traición, de acuerdo con esta visión
que se tenía, de ahí la palabra malinchista, ¿no? Entonces vale la pena hacer esta revisión, particularmente de Malintzin, que es lo que ha estado haciendo Jesús y las compañeras de pueblos indígenas que vinieron, ya llevan 2 veces que han venido, y esta revisión de las mujeres indígenas de entonces, pero hay que hacer con esa reivindicación, también es una reivindicación de las mujeres indígenas de hoy, las mujeres de los pueblos originarios. Gracias a ellas se ha mantenido la lengua o las lenguas, gracias a ellas se ha mantenido tradición, cultura, conocimiento, valores, y los textiles, entre otras virtudes de las mujeres. Entonces, por eso es importante este reconocimiento, y ahora que tome la palabra Alfonso, a ver si nos vuelves a platicar de las 5 que van a quedar en reforma. Y finalmente, bueno, en Tabasco hoy y de Grupo Cantón, también Diario Basta, llevamos una entrevista exclusiva con Fátima Bosch. Pues, ay, vi las imágenes ayer, cómo la recibieron ahí en Tabasco. Ajá, exactamente, orgullosamente tabasqueña, pues cumple su compromiso, visita un hospital de niños con cáncer, pero además hace una reflexión de lo que implica para ella llevar la corona, de lo que es representar a los mexicanos. Preguntarle, bueno, si pudo ver esta entrevista exclusiva que se hizo Grupo Cantón, pero también preguntarle si hay la posibilidad de que se reúnan pues para platicar. O sea, el hablar de Miss Universo no solamente es la belleza, estamos hablando que es una embajadora de lo que es México, del mundo. O sea, no solamente, pero es la embajadora de las mujeres, y fue una mujer que se atrevió a levantar la voz ante un abuso, y que, bueno, la han satanizado, la han atacado, pero a final de cuentas sigue siendo pues una mujer que se ha pues levantado ante toda esta, pues, ¿cómo llamarle esta campaña negra, pues de querer empañar la corona y querer manchar el nombre de México? Eso sería mi última pregunta. No leí la entrevista, la voy a leer. Pero sí vi las imágenes de cómo la recibieron en Villahermosa, muy bonitas imágenes, un reconocimiento a ella. Y más allá de los cuestionamientos que pueda haber al certamen de Miss Universo, o a su organizador o su dueño, ella, digamos, a mí lo que me gustó de ella, en efecto, es que haya levantado la voz cuando consideró que había una injusticia, y el reconocimiento del pueblo, que eso es lo más importante. Entonces, pues si hay alguna oportunidad para vernos, pues sí, sería para conocerla. Sí, es lo que decía. A ver, ¿tienes las fotos? Miren, ese es el patio central, está techado. Bueno, ayer todavía no se termina completamente el que visitamos. Ayer va a tener una lonaria ahí. Entonces el patio central donde pueden jugar, y cada uno de los salones pues es para edades distintas de las y los infantes, niñas y niños, bebés. Entonces es un modelo muy bonito. A ver si tienes alguna otra. Ese es, por ejemplo, el salón ya para los que comen, pues que no tienen fórmula o leche materna, porque va a haber la posibilidad de que sigan alimentándose con leche materna, ya sea que la mamá vaya o que puedan congelar la leche o dejarla durante un tiempo y dárselas a los bebés. Entonces realmente es un espacio muy, muy digno, muy seguro, y las educadoras pues muy capacitadas. Y estaban felices las. Está una pequeñita que se lleva un carrito. Ella es Mariana, la que está de responsable del IMSS, de los centros de educación y cuidado infantil. Adelante, Nancy. Buenos días, presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos.
Presidenta, ahora que se dio a conocer que desde septiembre pasado la Fiscalía General de la República judicializó la carpeta de investigación contra María Amparo Casar Pérez, esta titular de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por el caso de la pensión vitalicia que le paga presuntamente de forma indebida a Petróleos Mexicanos, preguntarle justamente sobre esta hipocresía de algunos actores de poder que dicen luchar contra la corrupción, pero pues no contra la corrupción propia. Esto teniendo en cuenta pues el contexto en el cual se dio esta pensión vitalicia. Su esposo se suicidó en octubre de 2004 y de forma prácticamente fast track Petróleos Mexicanos le otorga esta pensión que podría implicar un presunto fraude de más de 31 millones de pesos, porque no solo se trata de este pago mensual de 135,000 pesos, sino también de otras pues prestaciones que no correspondían, por ejemplo el pago de becas para sus hijos de María Amparo Casar en el ITAM por 1,800,000 pesos, tanto de licenciatura como de maestría, y también otros pagos, incluso gastos funerarios. En 2004 ella se desempeñaba justamente como coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación cuando Santiago Krill estaba al frente, y también al frente de este país pues estaba supuestamente Vicente Fox. Entonces, pues desde este trato privilegiado e incluso de presunto tráfico de influencias, ella gestiona esa pensión, y bueno, preguntarle sobre esta hipocresía de estos personajes. Bueno, fue un caso que se hizo público con el presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión, pero ya la parte de la Fiscalía, pues yo se la dejaría a la Fiscalía, para que en todo caso ellos, o la propia fiscal o quien correspondiera, pues explicara por qué la denuncia penal, cuando se presentó, y el citatorio que creo que hicieron. Entonces eso se lo dejaría a la Fiscalía, ¿no? Más bien, pues recuerdas cómo fue que se dio este caso, que vale la pena recordar, pero la parte penal pues sí se la dejaría a la Fiscalía. Presidenta, también hablando de estos cambios que se están viviendo en la FGR, si hubiera el caso de que la Fiscalía General de la República le solicitara al gobierno federal particularmente asistencia o cooperación para casos donde se involucran a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. En el primer caso pues fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que justamente en el sexenio pasado denuncia directamente al expresidente Peña por pues diferentes operaciones dentro de sus cuentas bancarias, pero también dentro de cuentas bancarias de sus familiares que conectan con depósitos y transferencias de contratistas del gobierno en aquel sexenio. Y en el caso de Felipe Calderón, pues el tema claramente es esta sociedad de García Luna con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa, y también sabemos que hay expedientes en torno al operativo Rápido y Furioso. Si fuera el caso de que la FGR le solicita cooperación al gobierno federal en estos dos temas, ¿se haría esa cooperación? Nosotros no tenemos interés en el tema. Si la Fiscalía llegara a solicitar información, pues por ley tiene que darse la información si es que la tiene alguna instancia. Recuerden que en el país hubo un referéndum de si el pueblo quería juzgar o no, o consideraba que era pertinente juzgar a los expresidentes. Ahí la mayoría dijo que sí, pero no se alcanzó la votación que se requería para poder hacerla vinculante. Y nosotros pues nos remitimos a esa consulta, a ese referéndum que ya se hizo. Si la Fiscalía, que es autónoma, tuviera algún caso en donde solicitar información al gobierno, pues se tiene que dar, porque es obligación del gobierno darla frente a una petición. Pero nosotros nos quedamos con el referéndum de entonces
y más bien lo importante es hacia adelante garantizar la honestidad siempre en el uso de los recursos públicos. Presidenta, también la semana pasada, el martes concretamente, ocurrieron 2 conferencias de prensa que dejan al descubierto, pues en parte también esta desesperación que viven grupos de derecha y de ultraderecha. Una de esas conferencias la encabezó el empresario Claudio X González Guajardo. En ella pues presenta ya su iniciativa de reforma electoral, que prácticamente es la voz de la oligarquía pidiendo una sobrerepresentación de sectores de derecha y sectores conservadores y oligárquicos. Y en la otra conferencia llama la atención que quienes la encabezan son 2 expresidentes del IFE-INE, primero Lorenzo Córdoba Vianello y segundo Leonardo Valdés Zurita. Además estuvo otro alto exfuncionario del INE, justamente del periodo de Lorenzo Córdoba, que es Edmundo Jacobo. Estos 3 personajes, junto con otros opositores, presentan que ya cumplieron 200 asambleas para formar lo que quieren, que es un partido político de derechas. Este partido se llama Somos México, y en estas 2 conferencias tienen coincidencias en que pues se tiene que frenar esta democratización también de las instituciones electorales y que pues de alguna manera frenar lo que ellos dicen que es dar más poder al poder, que evidentemente es una visión antidemocrática. Les sigue molestando que el pueblo decida la forma de su gobierno. Y aquí la pregunta, Presidenta, pues es saber su opinión sobre estos intentos golpistas que buscan restarle al pueblo su derecho a elegir libre, democrática e informadamente pues la forma de su gobierno. Bueno, ellos tienen derecho a presentar una propuesta. Buscaron firmas y presentan una propuesta. Voy a ser muy franca, no la he visto, la propuesta que presentaron. Y también nosotros nos vamos a reunir en la comisión que se fundó para la reforma electoral ya en estos días, porque ya terminaron los foros, porque el objetivo pues es recibir de la gente cuál era la propuesta para la reforma, y pues estaríamos haciéndola pública a principios del próximo año, quizá mediados de enero, algo así, estaríamos haciendo pública la propuesta. Yo lo he planteado, el que primero nosotros concebimos la democracia como la definió Lincoln, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si las minorías deben tener representación, aunque no alcancen una diputación de manera nominal, pues también me parece bien. Lo que no estamos, o lo que desde mi perspectiva es fundamental en la reforma, es las listas de plurinominales, que pues en realidad las eligen las cúpulas de los partidos, aunque en Morena son por tómbola, pero se eligen sin la participación de la gente. Y segundo, el recurso, la cantidad de recursos que se utiliza para las elecciones. Y también valorar si es necesario tantos esquemas organizativos, las OPLES y todo esto, que es importante, que son parte de las propuestas que se hicieron en los foros. Y bueno, hay que ver la propuesta que presentar. Pero para ganar una diputación, un local, federal, una presidencia municipal, ya sea del Ejecutivo, sea presidente, gobernador, presidente municipal, del Legislativo, sea Congreso federal, estatales o cabildos, pues hay que convencer a la gente, ¿no? Hay que ganar la votación del pueblo de manera honesta, transparente y limpia, universal, secreta y directa. Entonces, pues vamos a ver las propuestas y ya
en enero ya dedicamos un tiempo a hablar de la reforma electoral. Y también tener en cuenta pues que estos actores que antes estaban enquistados en el INE pues se han quitado la máscara. No, lo que es curioso es que pues antes apoyaban al PRIAN, ¿no? Y ahora no se sienten representados ahí. Ahora están haciendo su propio partido político, que hay que decir que para poder cumplir con las reglas, de acuerdo con la legislación electoral actual, solamente puede haber solicitud para nuevos partidos cuando termina una elección federal, cada 6 años, que habrá que ver si no se puede abrir también para que no se necesiten esperar 6 años. Y tiene que cumplir con el número de asambleas y con afiliados, son las dos cosas. Y hasta donde entiendo, hay 2 o 3 grupos que más o menos han ido cumpliendo con lo que se solicita. Y al final el INE tendrá que decidir, de acuerdo con la revisión que se haga, si tienen posibilidad de participar en la elección del 27. ¿Qué características tienen los nuevos partidos? Lo conozco porque pues fuimos parte de el registro de Morena como partido político en el 2015. Entonces, en el 2027 los nuevos partidos, si cumplen con lo que se solicita en la legislación y es aprobado por el INE, tienen que participar solos en la elección y tienen que obtener al menos el 3% de la votación. Si no obtienen el 3%, pues aunque hayan cumplido con todos los requisitos, pues no se le da el registro para poder participar después en el 2030. Pero de inicio tienen que participar solos y obtener al menos el 3% de la votación, con la legislación actual. Presidenta, en otro tema, el pasado 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para crear la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es un cuerpo de agentes facultados para organizar, dirigir y también para realizar pues no solo investigación, sino también persecución de delitos a partir de información de inteligencia, información estratégica y de análisis. Es decir, que este cuerpo pues hará algunas operaciones especiales y pues de alguna manera hará el trabajo que hasta ahora venían haciendo la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina. Preguntarle si el secretario Omar García Harfuch pudiera explicarnos por qué pues se consideró necesario tener un grupo de este tipo y también cómo se irá transparentando la actuación de esta unidad. Recuerden que cuando llegamos le dimos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la facultad de hacer investigación e inteligencia para la seguridad pública. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene el Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN, hoy es el Centro Nacional de Inteligencia. Antes se dedicaban a perseguir a la oposición, ahora pues el Centro Nacional de Inteligencia por ley tiene como su principal función la seguridad nacional. Además está la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército, la Fuerza Aérea y ahora la Guardia Nacional, y la Secretaría de Marina Armada de México. Nosotros le dimos la capacidad a CNI de hacer investigación para la seguridad pública. Es distinta la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Y consideramos nosotros pues que el principal problema hoy en nuestro país tiene que ver con seguridad pública, vinculada con los grupos delincuenciales o la delincuencia organizada. Entonces no tenía la atribución formal el CNI más que en términos de la seguridad nacional, ahora ya la tiene para la seguridad pública. Y estos agentes están muy vinculados a CNI y a la propia Secretaría de Seguridad. Se abrió una convocatoria y están trabajando. Y trabajan de manera coordinada con la Guardia Nacional, con la Defensa, con la Marina. Pero además son coadyuvantes del Ministerio Público. Porque en México el único que puede
detener a un delincuente que no sea en flagrancia es el Ministerio Público. Si hay una flagrancia en el momento, puede ser detenida por un policía o incluso hasta por un ciudadano. Pero la policía formalmente no puede detener a un ciudadano a partir de una investigación posterior. ¿Quién tiene esa atribución? El Ministerio Público, a través de su policía de investigación. Entonces, Guardia Nacional, los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Secretaría de Marina o cualquier policía estatal, pues cuando detiene a alguien, después, si no hay flagrancia, pues tiene que haber una carpeta de investigación y una orden de un juez para una orden de aprehensión que determine a quién se detiene. Entonces, estos agentes no actúan solos, sino es una coordinación de CNI que tiene sus propios equipos, Guardia Nacional, Defensa, Marina, y por eso se hace un solo sistema de inteligencia e investigación del Estado mexicano para la seguridad pública. Y eso nos ayuda pues a coadyuvar con el Ministerio Público para que haya más órdenes de aprehensión que puedan ser determinadas por un juez. Gracias, Presidenta. Finalmente, preguntarle si hay algún tipo de avance o de hallazgo adicional en torno a estos casinos que podrían estar vinculados a delitos como lavado de dinero, fraude y también pues todo el tema de que estarían también relacionados con factureras y evasión fiscal. Y también si la Secretaría de Gobernación sí podría informar cuántos permisos o concesiones existen, cuáles de ellos están vigentes u operando y por supuesto también el tema de cuándo se entregaron, en qué sexenio particularmente se entregaron y quiénes son las empresas que los detentan. Sí, tenemos ese pendiente para que venga Rosa Isela. Y está en investigación de la UIF, los casinos que se les congelaron las cuentas y en el momento en que, digamos, termine una parte de la investigación ya se puede dar mucho más información. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver, por acá, por acá, por acá. A ver, aquí. Bueno, aquí y luego acá. Doctor, Presidenta, muchísimas gracias. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. En primera instancia, preguntarle si es posible, ¿cuántas, nos hablaba ahorita el secretario de Economía de este cuidado de 350,000 empleos, pero también quisiera saber ¿cuántos tratados son los que tiene México en total en el mundo? Obviamente, pues el más conocido pues es el norte, ¿no? Pero ¿cuántos tratados son los que tiene y cuántos países? Nos mostraban ahorita una lista, pero en un total de cuántos países son con los que se ha tenido que poner arancel a ciertos productos. Marcelo. $14 tratados. En total. Nada más tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, de la Unión Europea son 23 países. Entonces tenemos tratados comerciales con más de 45 países. Ok. Y en total tenemos comercio con más de 100 países. Entonces, los cubiertos por los tratados comerciales son los que acabo de mencionar, los demás no tenemos tratados comerciales, tenemos diferentes tipos de acuerdos y nos regimos por la Organización Mundial del Comercio, con todos. Sí. Muchísimas gracias, secretario. Doctora, y no sé, Presidenta, no sé si nos pudiera compartir su sentir de esta llamada que tuvo con el Papa. En la foto que nos hicieron llegar, se le veía muy sonriente, muy contenta. Sé que pues esta es una relación diplomática, pero ¿cuál es su sentir a nivel personal? También la vez cuando usted tuvo la oportunidad de ir a Roma también con el Papa Francisco, pues saber qué es lo que a nivel personal usted pasó. Bueno, fue muy amable, muy cordial. Primero en tomar la llamada.
nosotros la solicitamos y en 2 días nos dijo que sí, y además en una fecha tan especial. Para los católicos. Pues no solamente para los católicos en México, las y los católicos en México, sino en general lo que representa, lo puse ahí en el tuit, la Virgen de Guadalupe. Hay esta frase de todos los mexicanos somos guadalupanos, porque es un símbolo de identidad la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues, primero agradecer, y después fue muy cordial y nos planteó que era muy importante que la idea que tiene, pues es que la Iglesia Católica ayude en la medida que pueda y dentro del marco de las leyes de cada país, pues ayudar a pacificar, ayudar a disminuir la violencia. Entonces, pues coincidimos en ese tema, tanto con la Iglesia Católica como con todas las iglesias en México y también con los no creyentes, los libres pensadores. Entonces, fue muy cordial, muy sensible y pues le hicimos la invitación para que pueda venir a México y dijo que sí va a venir, pero que después nos da la fecha. Pero todavía no está la fecha. Ok. Presidenta, también preguntarle cómo va a pasar este fin de año, cómo se va a celebrar. Ya nos había adelantado que pues vamos a no sé si vamos a venir a la conferencia 24 y el día 31. Por lo pronto, 24 es miércoles, ¿no? El 24 es miércoles. Pues a lo mejor el miércoles sí, ¿no? Sí, venimos a conferencia. Les puse las caras. A ver, les veo las caras. Que digan. Bueno, 25, 26 es no. Okay. Vamos a hacer puente. Ajá. Y pues tampoco ¿Y sería primero? Primero y 2, ¿no? Porque es jueves y viernes, ¿no? Sí. Entonces vamos a dar vacaciones a la fuente periodística de Presidencia. Pero usted va a seguir trabajando. ¿O usted va? Tal vez me tome unos días del 25 al 27. Todavía no sabemos. Ayer justo estábamos platicando con mi esposo a dónde íbamos. No se puede. No, unos 2, 3 días. Y después el 31 pues ya lo pasaríamos con la familia, con el nieto, la alegría del hogar. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Presidenta. Y pues finalmente hay un mensaje que le envían para agradecer un grupo de 6 empresas mexicanas del servicio de taxis que dan servicio en el aeropuerto de la Ciudad de México. Le mandan un mensaje de agradecimiento por su intervención para que a partir de hoy haya dado inicio un proceso en la mesa de trabajo con autoridades aeroportuarias y que les permitirá esto escuchar las peticiones y poder trabajar para tener sus derechos a estos empresarios. Ellos esperan que esto les permita trabajar, esta intervención que se dio a través de usted, que esto les permita trabajar con sus garantías y respetuosos, especialmente bajo la coordinación de sana competencia y con ello poder ver por los más de 2,000 familias que son las familias que representan. Es este agradecimiento que le mandan a sí, hacer es que estas personas. Ven que estamos remodelando el aeropuerto internacional Benito Juárez. Particularmente en la Terminal 2 con la glorieta esta que hay mucho tránsito. Entonces tarda mucho en llegar. Los taxis tienen un espacio muy pequeñito. Entonces se va a hacer ahí una remodelación y pues obviamente se les está tomando en cuenta.
Y también este tema de las aplicaciones telefónicas y los taxis, pues que también tienen que tener la opinión de todos para poder tomar acuerdos de manera colectiva y no imponer nada. Muchísimas gracias, Presidenta. Nada más, ¿queda alguna ley pendiente para el siguiente año? ¿Alguna ley, alguna propuesta de ley? Sí, para el todavía hay siguiente año? varias, desde la ley de cuidado animal, de protección, cuidado animal, está pues la ley de cine, hay varias todavía pendientes. Muchísimas gracias, Presidenta. El compañero, ¿por qué? Presidenta, buenos días. Buenos días, secretario. Con la noticia de que ahorita el dólar, y tengo otras preguntas, pero el dólar está bajando, centavo por centavo, acaba de romper el piso de los 18. Los 18, ¿verdad? Los 18, y obviamente, pues esto se refleja por lo último que ha sucedido en estos días. ¿Su opinión acerca de esto en este momento? Pues está muy fuerte la economía de México, por más que hay algunos que digan que no. Tiene una enorme fortaleza la economía nacional. Y es gracias también al cambio de modelo. Próximo año ya vamos a hacer algunos informes o avisos, noticias de cómo vamos a incrementar la inversión pública a través de distintos instrumentos. Y eso va a fortalecer más todavía. Entonces, vamos bien y vamos a ir mejor. Sí, disculpe, no me presenté, soy Javier Pérez de HCTV Noticias. Presidenta, cierre de año con informes de gobierno, con un gobierno, como se dice, echado para adelante, construyendo polos económicos. Eso se refleja en los estados a nivel nacional y me llama la atención que, por ejemplo, estados como Chihuahua, con su recorrido, Puebla, Hidalgo, Veracruz, la mayor parte de los estados están repuntando en el tema económico y del desarrollo interior y como ejemplo, a ver si me atrevo a poner Puebla, como este fin de semana en el informe de gobierno del gobernador Alejandro Armenta, se da a conocer también una noticia que Puebla repunta como el primer estado en sustentabilidad alimentaria y que se podría llevar este ejemplo a todo el país y un desarrollo más rápido en lo que son los sectores económicos al interior de los diferentes estados. ¿Su opinión acerca de esto, Presidenta? Bueno, primero está haciendo muy buen trabajo el gobernador Armenta, le mandamos saludos. Como bien decía el secretario de Economía, no hemos tenido, hay una serie de empresas que quieren invertir en México. No hemos tenido ninguna noticia de que alguna de las empresas que ha decidido invertir se retire, sino al revés, más empresas quieren venir a invertir a nuestro país. Entonces, yo, como lo he dicho, pienso que en la revisión del tratado nos va a ir bien con sus diferencias, a lo mejor en algún momento, pero nos va a ir bien porque es muy importante que se mantenga el tratado y lo sabe Estados Unidos y nosotros, y obviamente Canadá. Entonces, pienso que nos va a ir bien, no hay ninguna señal que en sentido contrario. Eso va a fortalecer más la inversión y además todo lo que estamos haciendo en el país para fortalecer el mercado interno también va a representar un apoyo para la economía nacional, más todos los programas de bienestar, más el aumento al salario mínimo, más el anuncio de 40 horas, más pues todo lo que estamos haciendo de inversión pública, trenes, carreteras, agua. Entonces, va a ser un buen año el 2026. Y Presidenta, para finalizar, última pregunta. Usted llegó con el apoyo del pueblo mexicano, es el primer año en cierre de Navidad, prácticamente el segundo año en cierre de Navidad. Fue apoyada por un país entero. Sin embargo, a lo largo y ancho de nuestro país todavía hay rescoldos políticos que impulsan políticas que incluso pasan por encima de artículos de la Constitución, como el 35, segunda fracción de la Constitución. Le comento esto
porque el fin de semana me llamó la atención que en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se lleva adelante una ley secundaria donde aparentemente se prepara el terreno para el 2027 para que solo mujeres puedan participar en lo que es elección, coartando el camino a actores políticos de ambos géneros, preparando, como le decía, este camino para pues una actora política que no voy a emitir su nombre, pero sí la ley con la que se pasó en medios de comunicación, la ley Ruth. En ese sentido, y le vuelvo a reiterar, y más que nada busco su reflexión acerca de cómo usted llegó sin apoyo de absolutamente ninguna ley secundaria, ninguna ley amañada y limpiamente apoyada por un pueblo de hombres y mujeres libres y soberanos. ¿Qué hay que hacer para terminar con todo esto, Presidenta, en los diferentes caminos políticos de nuestro país? ¿A qué hay que llevar al pueblo y que ya está politizado para evitar este tipo de cosas y que se preparen pues caminos torcidos para llevar a actores políticos y usar el nepotismo prácticamente de personas que están en el poder para llevar a sus familias al interior de las gubernaturas, presidencias municipales y diferentes puestos políticos? Usted llegó sola, o sea, sin apoyo de absolutamente nadie, más que el pueblo de México. Primero hay que decir que el INE, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo, en el 21 creo que fue, o antes, tomó esta resolución de que los partidos políticos, cuando se trata de gubernaturas, decidan la mitad de candidatos mujeres y la mitad de candidatos hombres. Yo creo que esto es bueno. Igual está en nuestra Constitución que la mitad del Congreso Federal tienen que ser mujeres y la mitad hombres. O sea, yo creo que está bien que se legisle para que nos den oportunidad a las mujeres. Eso ha permitido que las mujeres hoy tengan mucho mayor participación en la vida pública que si no hubiera habido estas orientaciones, porque finalmente resuelven una desigualdad histórica. Eso, digamos, yo estoy de acuerdo. Ahora, en el tema de poner hombre, mujer para un año o para otro, pues ahí sí hay que ver si está dentro de la Constitución o no. Hoy le pregunté al gabinete, estaba el ministro Saldívar, si esto viola o no la Constitución, el que un estado decida que el próximo gobernador tiene que ser mujer o gobernadora tiene que ser mujer. Entonces hay que ver si eso está dentro de la Constitución, eso en primer lugar. Porque es distinto decir, a ver, postula la mitad hombres y la mitad mujeres y ya que la gente decida, a decir obligatoriamente tiene que ser mujer en el próximo periodo. Eso es lo que hay que ver, si está dentro o no de la Constitución. Ahora, sobre el tema de familiares que consecutivamente tengan la elección, ustedes saben mi opinión. De hecho, ya se aprobó en el Congreso que para el 2030 no puede haber familiares directos hasta el cuarto nivel que puedan ocupar el mismo puesto de elección popular. Tendrían que esperarse un tiempo para volver a ocuparlo. Y en el caso de Morena dijeron que lo harían así desde el 27. Entonces, en esa parte, pues, conocen mi opinión, no creo que se deba dejar a un familiar como candidato, pero pues también ahí cada partido tiene su idea. En el 2030 ya será para todos y en el 27 pues cada partido tomará su decisión política. Y bueno, más que nada usando triquiñuelas dentro de los congresos con leyes secundarias. Pues para hay que ver pasar si es constitucional o no esta aprobación que hizo el Congreso de San Luis Potosí. Bueno, para terminar, Presidenta, quisiera resaltar la fotografía en el CECIT donde usted está de espaldas con una niña
me llamó muchísima la atención. Quisiera preguntarle su sentido. ¿Qué sintió en ese momento estar con niños y respondiendo más de 600 mujeres en aquel entonces cuando era candidata a presidenta de la República, estar otra vez ahí de la mano de una niña? Pues es para mí mucha fue muy emoción. emotivo. Mis hijos fueron a guardería del IMSS. Yo fui a guardería del ISSSTE. A los 8 meses mi mamá me dejó en la guardería del ISSSTE. Y creo que y mis hijos fueron a guarderías del Seguro Social. Es decir, mi mamá pudo trabajar gracias a que el ISSSTE tenía esta facilidad para las madres trabajadoras, y en mi caso pude trabajar porque pude dejar a mis hijos en una guardería. Obviamente es una elección voluntaria. Si decides cuidar a tus hijos, hasta qué edad, o si te lo cuida un familiar, o es una decisión familiar. Pero pienso yo que el gobierno tiene que dar el acceso a poder dejar a tu hijo en un lugar bien cuidado. Y hoy se sabe que además, desde muy pequeñitos, por eso se llama Centro de Educación y Cuidado Infantil, desde muy pequeñitos hay aprendizaje, dependiendo pues de los estímulos que les des a los pequeños. Entonces, si yo lo pude tener como madre, esa posibilidad, pues obviamente el deseo de que más mujeres puedan tenerlo. Y además hay hoy una visión general en el mundo entero y particularmente en México de lo que llamamos el sistema de cuidados. Esta idea de que las mujeres tenemos que cuidar obligatoriamente a la familia y que está predeterminado, pues no necesariamente es así, ¿verdad? Lo puede cuidar el hombre o lo puede cuidar la mujer. Y las mujeres que deseamos trabajar o deseamos desarrollarnos, pues debemos tener la posibilidad de dejar a nuestros hijos en un lugar bien cuidados. Entonces, por eso es la idea de los CESIS. Tiene una característica adicional. Recuerden que en la época de Calderón se promovieron las guarderías subrogadas y no necesariamente con todas las facilidades para que se pudiera cuidar adecuadamente a los niños. En esta idea de que había que privatizar todo, entonces privatizaron y subrogaron a un privado el cuidado de los niños. Y la idea aquí es que no, es que son trabajadoras y trabajadores del IMSS quienes cuidan, bien capacitados, con licenciatura en educación inicial, para que puedan desarrollar adecuadamente a las y a los niños. Tienen alimentación especial y toda la capacitación que se requiere en la visión actual del cuidado de los infantes. Entonces, pues para mí es mucha emoción poder cumplir un compromiso que hicimos. Además agradezco mucho a Zoe porque lo han hecho pues de manera muy profesional y realmente el CESI está precioso, precioso. Y las mujeres pues estaban emocionadísimas. Muchas mujeres de la maquila son migrantes, llegan a Ciudad Juárez, a Tijuana, a otros lugares de la frontera, o llegaron hace tiempo y no llegan con el apoyo familiar, no se van con la abuela o no se van con el apoyo familiar. ¿Por qué migran? Pues porque allí había empleo. Y muchas de ellas incluso son madres solas, que están criando a sus hijos solos. Entonces, la desesperación de las madres, que muchas veces tenían que dejar a los pequeñitos solos en su casa, muy pequeñitos, porque pues tienen que trabajar para darles de comer y cuidarlos. Entonces, el que esté en los CESIS pues es algo extraordinario. Yo espero que cumplamos con los 1000 y que siga habiendo más. Además, ya incluso desde la perspectiva económica de un país, el que las mujeres tengan posibilidad de trabajar, pues permite también un mayor crecimiento económico. Y para la mujer, pues es la posibilidad de tener la autonomía económica, que te permite pues una independencia que de otra manera no podrías tener. Y siempre es voluntario, obviamente es de acuerdo si la mujer lo desea hacer o no, pero que tenga esa posibilidad. Sí, ahí votó la gente que no lo quería en este lugar, entonces pues ya
Secretaría de Medio Ambiente va a buscar otro sitio para poder desarrollar el parque de economía circular. Y siempre vamos a ser respetuosos de lo que opine la gente. Bueno, vamos, mujeres en la historia. Ah, no es cierto, humanismo mexicano, ya estoy en jueves. Vamos, humanismo mexicano. Gracias, su venia, presidenta, secretario, procurador. Muy buenos días a todas y a todos. 1790 fue un año muy importante para la Ciudad de México y en relación para el mundo. En 1790 esta ciudad vivía una efervescencia de reurbanización impulsada por el virrey Revillagigedo. Y dentro de esas grandes obras de la época estaba la renivelación de la Plaza de la Constitución. E imagínense ustedes que allí, un 13 de agosto de ese año, se encontraron con ni más ni menos que con la Coatlicue. Este monumento pétreo impresionante que causó grandes polémicas y que es gracias a don Miguel Soto León y Gama que es resguardado este ídolo, como le llamaron, al interior de la universidad para que no fuera destruido. Pero el 17 de diciembre surge una pieza que es extraordinaria y ejemplo de el quehacer del pueblo mexica. Hablamos de la Piedra del Sol, el mal llamado calendario azteca o Piedra de las Águilas. 1790, don Miguel Hidalgo era rector de la Universidad de San Nicolás. Morelos cursaba el primer año en el seminario con don Miguel Hidalgo. Por lo tanto, no fueron ajenos a la noticia del descubrimiento de esta piedra maravillosa que refleja la cosmovisión del pueblo mexica como los hijos del sol del movimiento, los hijos del maíz. En 1790, en esa misma época, doña Josefa Ortiz de Domínguez estaba a punto de casarse con el corregidor, era alumna de las vizcaínas y por tal motivo también estuvo enterada de este gran acontecimiento. Y de Leona Vicario les diré que tenía tan solo un año, pero que no vivía lejos del lugar en donde se puso la Piedra del Sol, que pudo ser observada por los habitantes de la ciudad durante muchos años en una de las torres, en la parte de abajo de la Catedral Metropolitana. Vamos a ver ahora la cápsula que hemos preparado sobre este maravilloso descubrimiento y su impacto en la vida nacional. Debemos al azar el resurgimiento del tiempo. El 17 de diciembre de 1790, mientras se realizaban reparaciones en el empedrado del costado sur de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, emergió la imponente Piedra del Sol. Un monolito que, según el consenso académico, es un monumento calendárico en el que están representadas las distintas épocas que forman la cosmogonía mexica. En el centro se encuentra el quinto sol, el sol de movimiento o Nahui Olin, es decir, nuestro presente. A su alrededor están representados el primer sol, Nahui Ocelotl, sol jaguar el segundo, Nahui Ejecatl, dios del viento, luego el de la lluvia, Nahui Cuiahuitl, y el cuarto sol, Nahui Atl, el del agua. En la parte superior del monumento está la fecha de creación del quinto sol, 13 Caña, que corresponde al año 1011 de la era común. Más abajo, en la diadema del rostro central, está la fecha de nacimiento de Huitzilopochtli, el dios protector de los mexicas. Es una piedra labrada que impresiona por su tamaño, composición y la multitud de símbolos que la forman, y es una de las representaciones más bellas y elaboradas de la cosmogonía mexica. Y desde su redescubrimiento ha sido motivo de estudio.
Antes de ser colocado en la cara oeste de la Catedral Metropolitana, Antonio León y Gama publicó su ensayo Descripción histórica y cronológica de las dos piedras que con ocasión del nuevo empedrado que se está formando en la plaza principal de México, se hallaron en ella en el año de 1790. La otra piedra era la Coatlicue, la madre de los dioses, descubierta 3 meses antes. Pero el resurgimiento del tiempo antiguo llegó en el momento indicado. Desde mediados del siglo XVIII, criollos como Juan de Torquemada, Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz y Francisco Javier Clavijero fomentaron el rescate del pasado prehispánico como un pasado glorioso. Clavijero, en su Historia Antigua de México, criticó la visión eurocentrista del pensamiento ilustrado que consideraba a las culturas prehispánicas como inferiores. Por el contrario, habían sido grandes civilizaciones, equiparables a las culturas de la antigüedad clásica. Si algo nos ha enseñado el humanismo mexicano, es que en el pasado hay pistas para construir un mejor futuro. Apenas 20 años después de la irrupción de la Piedra del Sol, los herederos de ese nacionalismo, Hidalgo, Morelos, Leona Vicario o Josefa Ortiz, comenzaron la primera transformación de la vida pública, la que nos dio patria, nos dio libertad, la que nos dio la grandeza de la nación mexicana. Gracias. Buen día.